Hola, hoy quiero hablarles sobre el tema 8 de Consejería Cristiana Efectiva. El tema 8 se trata sobre la iglesia y la consejería cristiana. En este tema se nos comienza hablando sobre cómo los maestros y cómo los consejeros pueden leer en la Biblia sobre cómo Jesús entrenó a cada uno de sus discípulos para ayudar y recibir y servir, las dificultades que enfrentaron y cómo se levantaron a pesar de todas las dificultades que ellos enfrentaron. Y entonces, luego se nos hace la pregunta de, ¿qué es ministrar a otros? Bueno, pues se nos da la definición de que ministrar a otros es ayudar unos a otros, demostrar un profundo interés en cada una de las personas, amar a alguien de la misma forma que nos amamos a nosotros mismos, tratar de entender también a la otra persona, demostrar respeto hacia la otra persona, pero sobre todo también una disponibilidad para llevar sus cargas y tomar los riesgos que pueden haber. Pero no solo se trata de ministrar a las otras personas, sino que también las personas que ministran tienen que tener ciertas características para hacerlo. Estas son amor, paciencia, apertura, esperanza, flexibilidad y humildad. Pero no solo hay características para las personas, sino también para la iglesia. Y entonces se nos dice, ¿cuáles son las características de una iglesia que ministra? Estas son presentar la palabra de Dios y alcanzar a otras personas para ministrarlas. Esto es lo que debe hacer la gente. No solamente debe de presentar la palabra de Dios a través del evangelismo, sino también debe alcanzar a esas personas, llevar un proceso con ellas para poder ministrarlas. Por ello la iglesia debe estar integrada por creyentes de Jesucristo. También debe de estar formado por personas que quieran crecer como hombres y mujeres de Dios. Eh, Tienen que tener adoración cristocéntricas. También oportunidades de llevar las cargas de los unos y los otros. Grupos para orar, para tomar cursos bíblicos, para compartir también problemas. Deben de conocer muy bien la Biblia, pero también deben de tener educación cristiana, tal vez de algunos otros libros. Interés por los ministerios cristianos, por las misiones cristianas y deseo por llevar el Evangelio a otros lados. Eh, Debe de haber también oportunidades para la mayordomía y el servicio. Y también palabras que demuestren y sirvan como ejemplo de que somos discípulos de Jesucristo. Y entonces debemos de entender cómo se relaciona la iglesia y la consejería cristiana. ¿Cómo es esto? Pues bueno, Jesús fue el ejemplo más común de esto y el modelo que más debemos enfocarnos. Pues ¿por qué? Porque incluye parejas, familias y aún pequeños. El tema 9 nos habla sobre la consejería cristiana y el matrimonio. ¿Por qué es muy importante? ¿Por qué? Porque la Biblia enfatiza la importancia del matrimonio y también de la familia. Esto se nos enseña desde Adán y Eva. Desde ahí hubo problemas familiares, o bueno, más bien matrimoniales. Y eso sigue muy comúnmente hasta hoy. Entonces debemos de conocer la naturaleza de la consejería prematrimonial. Lo mejor para trabajar es hacerlo antes de que los parezcas, de que los problemas aparezcan. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos antes de que los problemas aparezcan? Bueno, podemos enseñar a nuestros hijos, a los niños, un matrimonio como ejemplo. Tal vez nuestro matrimonio, dando el ejemplo de las cosas buenas, enseñándole a cómo amar a su esposa, llevarlo a hacer lo bueno para que lo ponga en práctica cuando él tal vez se case. Y entonces se nos habla también sobre las metas de la consejería cristiana prematrimonial. ¿Cuáles son estas metas? Bueno, una de las primeras metas es determinar si estás listo para el matrimonio. ¿Y cómo te darás cuenta? Tal vez no hay una fórmula exacta de cómo saber si estás listo para el matrimonio, pero una de las cosas es que tienes razones para casarte. No te casas así porque sí. También tal vez tienes similitud de trasfondos, eh, también la edad, actitudes hacia el matrimonio, tienes buenas actitudes, o tal vez hay circunstancias externas, pero sobre todo tiene que haber una madurez espiritual. El segundo punto es el
anticipar tensiones potenciales. El tercer punto es guiar a la autoevaluación de cada uno. También otro punto es considerar los puntos de vista bíblicos acerca del matrimonio. Y otro punto es el planificar la boda. También se nos habla sobre las técnicas de la consejería prematrimonial. ¿Cuáles son estos tipos de técnicas? Bueno, pues una técnica es hablar a un grupo de jóvenes acerca del matrimonio. Tal vez no del matrimonio, pero sí del noviazgo o tal vez del sexo. Pero todo esto se trata de la consejería prematrimonial. Esto ayuda a que los que desean casarse en los asuntos puedan discutirlos. Y a través de esto podemos acabar con las dudas. Pero bueno, también hay algunos problemas especiales en consejería prematrimonial. ¿Cuáles son algunos de esos problemas? Puede ser la desaprobación paternal del matrimonio. Otro puede ser embarazo prematrimonial o matrimonios mixtos, que es muy común hoy en día. También alguna enfermedad mental o tal vez las severas dudas o sobre todo problemas de habilidad física. Y hay algunas otras cosas que pueden hacer que el matrimonio no siga. Y bueno, como último tema, el tema 10 nos habla sobre la familia y la consejería cristiana. ¿Qué es la familia? Bueno, pues un libro habla sobre que es un ambiente equilibrado, donde las personas pueden crecer, donde pueden hacer la creatividad, donde se forman relaciones humanas, refugio en tiempos de tormenta, donde se aprende la verdad y se comparten las ideas. Es un vínculo de amor. Pero para una consejería cristiana efectiva, debemos de saber que cuando una familia quiere recibir consejería, lo tiene que hacer en grupo, todos en conjunto. No lo puede recibir solamente uno y después otro y después otro. Tal vez sí, pero lo mejor es que todos estén juntos, porque si solamente lo recibe uno, este no podrá resolver los problemas y tal vez se causen más. Por eso es importante que toda la familia reciba la consejería. Pues también hay consejería matrimonial, como lo hablamos anteriormente. Pues esta debe ser una unión, pues es un proceso muy largo y sobre todo muy lento. Pero entonces nos preguntamos nosotros, ¿cuál es la necesidad de esta consejería matrimonial? Bueno, pues David, aún siendo un hombre de Dios, tuvo problemas matrimoniales con su primera esposa, la hija de Saúl. Por lo cual, si a un hombre de Dios, que era muy centrado en Dios, y le pasó esto, pues esto le puede suceder a cualquiera. Por eso es muy necesaria la consejería cristiana en el matrimonio. Algunos problemas pueden ser la comunicación deficiente, la inmadurez, la falta en tomar el matrimonio seriamente. Otros problemas podrían ser una insalubre necesidad de satisfacción o tal vez la resistencia al cambio. Otra cosa podrían ser las metas de la consejería matrimonial. ¿Cuáles son las metas que debe de haber? Bueno, son dos. La primera es que el consejero trata de ayudar a las personas a resolver sus problemas y la segunda meta es que el consejero busca construir y mejorar los matrimonios. Y por ello debemos de tomar diferentes 10 puntos, pero solo hablaremos de unos. El primero es que debemos de abrir líneas de comunicación y estimularlas a expresar los sentimientos. También debemos estimular el entendimiento de las actividades, de las necesidades de las partes, de los puntos de vista. También debemos ayudar a la pareja a aceptarse, a estimular la discusión de metas personales y sobre todo ayudar a la pareja a aceptar y ajustarse a las situaciones que se le presente. Y bueno, también por último se nos habla sobre las técnicas de consejería matrimonial. Pues hay consejería para recién casados, también puede haber entrevistas individuales y ayudan mucho estas, pero también hay entrevistas en conjunto que ayudan también, pues entre los dos pueden resolver aún mejor sus dudas. ¿Por qué? Porque también hay problemas de divorcio, pero sobre todo debemos de tratar a nosotros como consejeros cristianos a que las personas no se divorcien, porque hoy en día es muy fácil que las personas se divorcien.
hay muchas facilidades hoy en día, pero nosotros como cristianos debemos de hacer lo mejor y todo lo que podamos para que estas parejas no piensen en la separación, porque solamente hay dos cosas que pueden hacer que una pareja cristiana se separe. Tal vez la muerte de alguno de los dos o tal vez el adulterio. Pero si todo está fuera de nuestro problema, entonces tenemos que hacer que las personas no se divorcien. Y si llegan a divorciarse y ya no hay alguna otra solución, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Que ellos no se alejen de la iglesia.